Hoy hablamos con una copilota de rallies. Se llama Coral Barroso, montisonense y Géminis. Un signo con gran comunicación e ingenio, fácil de adaptarse a las circunstancias y tal vez por ello eligió el automovilismo de rallies como copiloto. Muy buenas, Coral. Muy buenas, Kiko, ¿qué tal? Muchísimas gracias por sacar tiempo para aragonracing.es. Vamos a hacer un poco de historia para los que no te conocen. Coral, tu primer rally fue en Tabuenca en 2015, si no me equivoco, con Víctor Chueca en un Citroën Saxo VTS. ¿Cuánto habías entrenado para tu primer rally? Nada, bueno, y gracias a Víctor, pues nada, me enseñó un poco lo que era la copilotaje básico, porque tenía la ventaja que corríamos en casa. Entonces, claro, era una ventaja. Fuimos a tomar notas, las hicimos y luego a la hora de realizarlos, pues la verdad que nos encontramos bastante cómodos y yo, pues para ser mi primera toma de contacto como copiloto, lo bordé, porque además que me lo dijeron, dice, es que lo has hecho muy bien, dice, es que lo has clavado todo. Y ya fue como un aliciente del, pues mira, estamos por el buen camino, sí. Te puedo asegurar, en mi primer rally como copy iba con el señor Mazón en un 124 2000 gordo y estaba acojonado. O sea que y seguro que lo hice mal por estar acojonado. ¿Qué esperabas sentir antes de salir al tramo? ¿Qué sensaciones esperabas? Adrenalina. Sí. Es lo que transmite hoy en día los rallies. Eso, buscas la adrenalina y buscabas la fácil compenetración con el piloto. Ya. No esperábamos tal y como nos salió la carrera, porque tuvimos una pequeña importante avería mecánica, que para mi primera carrera se nos prendió el coche en fuego por delante, a 500 metros me parece que fue del ¿cómo se llama? De meta. Eso asusta. Sí. Pero bueno, bonito. ¿Qué sentías cuando te cantan el 3, 2, 1 delante en el cristal? ¿Qué sensación tenías? Nada, la mente de repente en blanco, blanco, saber a lo que tienes que ir. Ya está, es que no sentí otra cosa. Es que es la misma sensación que siento hoy en día. Vale, está bien. Y es que no hay más rally. Se te ha cortado. ¿Sí? ¿Hola? Sí, ahora. Vale. Cuando terminas el tramo y ya por fin te quitas el casco, que todavía tienes que llegar al enlace, ¿qué sensación tienes? Satisfacción de haber hecho bien el trabajo. Sí. Pero no lo sabías, porque no sabías o sí sabías cómo habían ido los cronos. Ese día no, por lo que te he comentado, como tuvimos la avería mecánica y no conseguimos llegar a meta. Claro. Pero normalmente lo que yo en cada tramo, lo que sentía era satisfacción de haber hecho bien el trabajo. En los tiempos íbamos bajando. Entonces, lo que era la general no nos mirábamos solo lo que eran los tiempos nuestros. Porque al final la carrera. Sí, además cuando comienzas cualquier rally ya sabes qué pepinos llevan unos y otros y sabes quién es tu enemigo cercano y a quién tienes que batir, ¿no? Vale. En el 2016 ya corres 6 rallies copilotando a Manel Rivas en varios Peugeot 206, siempre en rallies de tierra. Y ese año llegó tu primer podium. ¿Hay mucha diferencia entre carreras de tierra y de asfalto? A ver, en asfalto vas todo el rato por la misma trazada. Y en tierra vas todo el rato volanteando, como quien dice, porque se te va del culo o se te va de delante, dependiendo la tracción que lleves. A mí, evidentemente, a mí me enamoró la tierra. En el primer momento que me monté con Manuel. Sí. Y con lo cual, ¿cuál es más difícil de copilotar? No digo ya de pilotar, sino de cantar las notas. Es dependiendo, para mí, dependiendo del coche. Porque, claro, normalmente asfalto suele ser mucho más rápido que tierra. Sí. Pero claro, dependiendo del coche, es lo que te he comentado. Luego, al año siguiente, 2017, combinas el Peugeot con el Renault Super 5. ¿En cuál de los dos coches te gustaron más las sensaciones? A ver, yo sin duda, Manuel, con el 206, la verdad que para mí es que ya estábamos hechos el uno al otro, porque ya era el segundo año que competíamos juntos. Y en el Clio, bueno, en el Renault, que era con motor de Clio, aunque fuera un Super 5,
Con Rubén Correas, la verdad que, a ver, él fue realmente el que me enseñó todo este mundo. Entonces, era algo diferente, algo especial. Entonces, son dos pilotos que, a ver, que les tengo mucho cariño. Entonces, no me quedo con uno de los dos, me quedo con el coche en general. Me quedo con las dos porque es que una fue en esto, se llama en La Rioja, si mal no recuerdo, y el otro es que hicimos toda la temporada de Aragón. Entonces, es diferente. Al año siguiente, 2018, tu nombre empieza a sonar entre los pilotos y muchos ya querían que ocuparas el asiento del copy. Hiciste una campaña de 11 rallies y algunos de ellos ya fuera de Aragón. Fue tu primera temporada larga, ¿no? Sí. ¿Cómo combinaste esta temporada con tu trabajo, tus amigos, en resumen, con tu vida? Ocupando ya días, entrenar, los tramos, etcétera. ¿Cómo se lleva eso? A ver, fácil, al final un trabajo. Lo acoplé perfectamente a mi vida. Mi familia, que era lo más importante, eran los que me dieron vía libre para poder compaginar absolutamente todo. Entonces, era buscar horarios y buscar tiempo para poder hacer todo. Y es lo que yo siempre digo, el día son 24 horas, 7 días a la semana. Ya, Entonces, hay que distribuirse esas horas como puedas. organizarse, muy bien. 2019, casi profesional, 18 rallies en tu país y uno en Francia con el Clio RS. Corrías la Copa Kobe, Motor Cup. Hiciste un tercer puesto a nivel nacional final en damas. Sí. ¿Qué es la Copa Kobe? Que hemos oído hablar de ella. A ver, la Copa Copa es una prueba organizada, bueno, es una copa, perdón, organizada en Madrid. ¿Vale? Ajá. Tú corres con un Toyota Aygo. Solo cogíamos lo que era toda la parte de tierra. Entonces, nada, tú corres tu propia copa, todos corren exactamente con las mismas, estamos con las mismas, Armas, sí. con las mismas armas, sí. Sí. Y era eso, era correr a nivel nacional. Uh-huh. Sí, sí. Año siguiente tenemos el parón, la pandemia. Con lo cual, ¿cogiste fuerzas o dijiste, uff, ¿qué hiciste? ¿Te planteabas al año siguiente entrar bien, como dice aquel, a por todas? ¿O dijiste, bueno, me lo voy a tomar con calma? No, a ver, yo ese año realmente me parece, si mal no recuerdo, que corrí 4 o 5 carreras con cada carrera con un piloto diferente. Pero Uh-huh. sobre todo lo que estaba mentalizada era en que yo no tenía que dejar de entrenar, ya sea Ajá. mediante OAS, mediante estudiar, ejercicio físico, es decir, me estaba preparando para el año siguiente realmente. Entonces, fue un parón en las carreras necesario, la verdad, pero para, como tú bien has dicho, para coger fuerza para el año siguiente. Joder. El año pasado, ayer, tu temporada más internacional. Los principales rallies del Campeonato de España y 4 en tierras portuguesas. Entre ellas el Rally de Portugal. Campeonato del mundo. Es decir, fuiste así la primera mujer aragonesa que copilotó un rally del Campeonato del Mundo. Por cierto, los rallies portugueses con licencia de la Federación Andaluza. ¿Y por qué la andaluza y no la Federación Aragonesa? La andaluza la teníamos como escudería. Mi Ajá. piloto era, bueno, es ciudadano del mundo, que digo yo, pero tenía licencia andaluza, la suya de piloto y la de la escudería era andaluza, pero yo partía con mi licencia aragonesa. Ah, muy bien. Aragonesa que es aragonesa, porque realmente teníamos una licencia nacional. Sí, exacto, sí, sí, sí. Estamos con el tema. Tuvo que ser el Tribunal Supremo, 20 años después del 85, el que le dijo a los presidentes de federaciones nacionales, oiga, existen las autonomías. En fin, seguimos. Este año que estamos, temporada 2022, sigues en marcha. Haces un tercero en el Rally de Nueno, un quinto en Pinseque, vas cuarta en el Aragonés de Copilotos. ¿Qué planes tienes próximos ya? Pues mira, si te soy sincera, empezando por el principio, yo este año iba a hacer un stand-by en mis carreras deportivas, porque lo necesitaba, porque el año pasado hicimos muchísimas carreras, de Sí. las cuales salieron bien, salieron mal, bueno, tuvimos de todo. Entonces yo este año ya empecé en enero diciendo, voy a hacer un stand-by. En febrero ya me entusiasmé y dije, bueno, pues vamos a hacer lo que vaya saliendo. Y finalmente estoy haciendo la temporada de tierra con ¿cómo se llama? Con Darío. Sí. Darío Buggy, y luego en asfalto empecé con David Lardíez y luego me han ido saliendo alguna prueba por ahí, Uh-huh. siguiendo a Aragón, porque en principio del Nacional yo no quería hacer nada. Pero, ¿qué ocurre? Que la semana pasada se puso en contacto un chico canario conmigo para correr juntos la Nucía. Ajá.
ya volvemos otra vez a una prueba del nacional, que era lo que yo este año iba a hacer un stand-by. Ya. Y si todo va bien, aún me quedan 3 pruebas por delante en lo que resta de temporada. Ujú. Entonces, poco a poco. Se llama gusanillo. Por mucho que intentes hacer un stand-by o un parón, es igual. El gusano se te metió dentro y ese no lo paras ya. Que no sale, no, no. No, por mucho que digas que no, eso sigue ahí. ¿Vas a correr el rally de tierra de Borja, el 30 y 31? Sí. Sí, porque mi piloto se está jugando el segundo puesto del Campeonato de Aragón. Ah, Yo estoy cuarta, que a ver, lo tengo complicado, pero bueno, vamos a luchar por ello. Y sí, se está jugando el segundo de clase 4 con el sí, buggy. sí. Entonces, la prueba es obligatoria. Yo tengo Ah, menos posibilidades, pero yo voy a seguir luchando porque sé que esa posibilidad existe. claro, Entonces, claro. a ver, casi Sí, sabe, porque la tengo ganada, pero el tierra, pues estamos luchando ahí. Él sí, él tenemos que salir obligados para acabar y que Darío puntúe. aparte que es que nunca se sabe quién de los que van delante rompe. Entonces, por mucho que tú digas, es que voy cuarta, quinta, sexta, es igual, pueden salir 5 y rompe los 5, porque eso pasa. Sí. Dime, o dinos por favor un consejo a todas las aficionadas y aficionados también. Dales un consejo. A ver, es que yo no soy la mejor persona para dar consejos, pero si uno sé y he aprendido es que si algo quieres, ves a por él. A mí me salió la oportunidad de copilotar y la verdad que a nivel regional y la verdad que no me lo pensé 2 veces. Luego ya a nivel nacional me preparé porque ahí sí que hice cursos y soy muy autodidacta. Entonces, yo es lo que siempre digo, si tienes un sueño, ves a por él, cueste lo que cueste. Te puedes meter en una escudería, de esa escudería vas conociendo a alguien y nunca se sabe. Es que tienes que estar en el lugar y el momento Sí, idóneo. Y sí. las cosas salen, sí o sí. Bueno, eso nos cuenta Coral. Esperamos verte en las carreras y el fin de último de mes en el rally de Borja. Como os decía, Coral Barroso, montisonense y Géminis, es decir, con gran comunicación e ingenio, fácil de adaptarse a las circunstancias y tal vez por ello eligió el automovilismo de rallies como copiloto. Muchísimas gracias de nuevo, Coral. Y en el asiento ya sabes, siempre cabeza agachada y mucho gas. Gracias, un Más abrazo. gracias. Hasta luego.